Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con este Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, donde están varios de los exponentes en la materia más destacados. Y hoy tenemos el privilegio que nos acompaña el doctor Jorge Alberto López González de Costa Rica, a quien la Academia Mexicana de Derecho ha nombrado miembro honorario. Jorge, bienvenido a la Academia. Es un privilegio tenerte aquí. Igualmente, doctor, un gusto saludarlos y agradecer por la invitación a esta importante actividad. eh, que bueno, celebro estar aquí y gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, el doctor Jorge Alberto López González de Costa Rica es ministro en Costa Rica, sería magistrado en el grueso de América Latina, en México ministro, suplente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, corredactor del nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica, director de la Cátedra de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Costa Rica, jubilado del Poder Judicial, abogado litigante, cuenta con un sinnúmero de reconocimientos otorgados por el Poder Judicial de Costa Rica, por la Universidad de Costa Rica y por muchas instituciones. Un hombre muy brillante que nos da mucho gusto tenerlo aquí con un tema muy interesante. Antes de nada decir, se denomina oralidad y tecnología en el proceso civil, la experiencia de Costa Rica. Cuando vino todo este tema de la pandemia, hicimos varios programas del estatus de la tecnología en la implementación de los procesos y nos dimos cuenta que había avanzado con la el juez digital en Paraguay y que avanzó de alguna manera más rápidamente Costa Rica y algún otro país en relación a otros de los países en América Latina. Y bueno, Jorge, vamos a iniciar con un tema muy interesante porque tenemos que ver a profundidad todos estos temas de las nuevas tecnologías, la oralidad, la elección del método de debate y ver si esto puede afectar en algún momento dado al debido proceso de ley. Jorge, ¿podrías hacernos una breve ubicación histórica sobre el proceso civil de Costa Rica, fundamentalmente desde la perspectiva de la oralidad y ahora el desarrollo de la tecnología? Gracias, don profesor, don José Jesús Naveja. Bueno, hay que, para hacer un análisis histórico, hay que comenzar ubicándonos en lo que era el proceso civil de Costa Rica, digámosle antes del año 2008. Era un proceso sustentado en la escritura. No era indispensable que la persona que practicaba la prueba dictara la sentencia. Entre la práctica de una prueba y otra prueba pasaban muchísimos meses, en ocasiones hasta años, y hasta la sentencia final el proceso podía durar en algunas ocasiones 6 años y perfectamente podría durar unos 10 años. Teníamos otro inconveniente que arrastramos desde el primer código que tuvimos en 1841, que era que todas las resoluciones interlocutorias de las resoluciones de trámite tenían revocatoria y tenían apelación. Y lógicamente antes del 2008 había la utilización de la tecnología era realmente escasa. En el año 2008 entra en vigencia una ley denominada Ley de Cobro Judicial, que en realidad fue un adelanto de lo que hoy es el Código Procesal Civil, una ley de emergencia que se obtuvo, que se sacó de lo que era el proyecto de Código Procesal Civil para hacer un avance, digámosle, en el sistema procesal de la oralidad. Y lo mismo se hizo en el año 2019, en que se sacó una parte del proyecto de Código Procesal Civil y se promulgó como lo que se conoció como la Ley de Monitoreo Arrendaticio, que era un procedimiento establecido para el trámite de desahucios de todo tipo, principalmente por falta de pago. El 8 de octubre del 2018 entra en vigencia el Código Procesal Civil que actualmente nos rige, del que tuve el honor de ser uno de los redactores.
¿Quiénes más fueron corredactores con usted del código? Qué interesante. El Código Procesal Civil de Costa Rica lo redactamos 3 jueces. Don José Rodolfo León Díaz, un profesor graduado en Italia, el profesor Gerardo Parajeles Vindas, doctor en Derecho también, de aquí de una universidad de Costa Rica. Tres jueces de Tribunal de Apelaciones, dedicados a la docencia, al estudio del derecho, pero bueno, no solamente nosotros, el código no es un producto solamente de nosotros tres, hubo mucha intervención del Colegio de Abogados, de especialistas en derecho procesal, el proyecto de código se socializó mucho, nos reunimos a conversarlo con jueces y con todo tipo de personas interesadas, y al final de cuentas, bueno, y toda la vigilancia que hicimos en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, para evitar que durante el trámite del proyecto se le metieran cosas y se le hicieran cosas extrañas que a veces se hacen en las asambleas legislativas. Tuvimos una vigilancia de 15 años. Qué interesante, que sobre todo gente que esté inmersa en el tema desde el litigio, desde la academia, desde la investigación, en la función pública, sean los que verdaderamente participen. Jorge, ¿en qué momento se comienzan a utilizar las tecnologías modernas, estas nuevas tecnologías, en el proceso civil de Costa Rica? ¿Y qué podemos destacar precisamente de las primeras experiencias que se dan en el tema? Bueno, yo diría que las primeras experiencias en Costa Rica iniciaron en el año 1996, cuando se promulgó una ley que se conocía como Ley de Notificaciones. Esa ley fue una ley de emergencia que, a raíz de los problemas que presentaban las notificaciones, posibilitó la utilización, ahora nos parece un poco extraño, del fax, ¿verdad? Para atender notificaciones, del correo electrónico y también del casillero para atender notificaciones. Recuerdo que en alguna oportunidad estuve en alguna reunión y en esa época había litigantes que decían, bueno, ¿cómo van a utilizar el fax para atender, para que uno atienda notificaciones? ¿Y qué pasa si el fax está dañado? ¿Qué pasa si no hay electricidad en el sector? Y todas estas cosas que ya aparecen en historia, porque nosotros ya prácticamente el fax no lo utilizamos. En esa oportunidad se crearon oficinas centralizadas de notificaciones en Costa Rica, que utilizan la tecnología. En esas oficinas hay aparatos que pasan notificando las 24 horas del día, los 365 días del año, pero en 1996 eso para nosotros era algo novedoso. En el año 1997 se hace una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigencia el 15 de diciembre de 1997, y aquí lo trascendente en el tema tecnológico es que se le dio, digamos, cualquier documento almacenado o transmitido por medios electrónicos tenía la validez y eficacia de un documento original. Se posibilitó la utilización de medios tecnológicos para comunicarse entre autoridades judiciales. Las comunicaciones y las actuaciones documentadas por las autoridades judiciales mediante utilización de medios tecnológicos se presumían auténticas, aunque no se imprimieran ni fueran firmadas, lo que era algo novedosísimo para la época. Las partes podían utilizar medios tecnológicos para presentar escritos ante los tribunales, y la posibilidad de que las partes accedieran a las bases de datos de los expedientes judiciales. Pero estoy hablando de que en 1997 eso era ley, había que implementar. Con la Ley de Cobro Judicial del 2008 se crea oficialmente, por ley, lo que hoy conocemos como el expediente electrónico en materia de cobro judicial, y se faculta a la Corte Suprema de Justicia para que implemente el uso de sistemas tecnológicos para procesos cobratorios. ¿Cuáles son las consecuencias que podríamos llamar destacables en este momento? Bueno, que las personas juzgadoras podían practicar anotaciones de embargo en el registro público desde sus escritorios, ya no había que comunicar
al registro público un embargo y que desde el escritorio un juez que terminaba de dictar la sentencia inmediatamente la firmaba y la podía notificar. El juez notificaba las sentencias de una vez ya en esa época. O sea, eso sería fundamentalmente en ese aspecto. O sea, qué interesante. Entonces, cuando se dan estas primeras experiencias, pues de alguna manera ese tránsito sentían sobre todo los litigantes que les complicaba, ¿no, Jorge? Había alguna reticencia, había dificultades. Recuerdo escuchar a un litigante decir en voz alta en un sector donde había un montón de muchos juzgados ahí, decir, bueno, yo jamás utilizaría esos medios tecnológicos porque yo estoy acostumbrado a que me lleguen los documentos a la oficina, y entonces había ahí una reticencia a la modernidad. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, el tema de la inscripción ahí me interesa mucho porque es un ejercicio que nos están viendo en toda América Latina. El Código de Comercio, por ejemplo, en México es a nivel nacional. ¿Cómo se puede desde la oficina hacer la inscripción de un gravamen? Sí, hubo un convenio, hay un convenio que ya existe actualmente con el registro público de la propiedad. Los jueces tienen clave para ingresar y pueden desde la oficina anotar el embargo. Bueno, de hecho ya no lo hacen los jueces, ya hay un auxiliar dedicado exclusivamente a esa labor de anotar embargos. Y ese trámite que se hace la diligencia, se hace la inscripción desde la persona que sea asignada, ¿tiene costo para las partes? Hay que depositar una cantidad de dinero, más o menos como $3, para anotar el embargo. Excelente. Digo, este tipo de temas que comparecen en este congreso, sobre todo expositores de toda Iberoamérica, son experiencias para ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y, por ejemplo, eso de adoptar, ahora que vienen algunas cuestiones de debates en México, tomar en consideración, tenemos de invitar a hacer una mesa, Jorge, que nos acompañes, porque es un ejercicio en donde debemos estar de la mano. Hay que hacer un ejercicio con gente que acaban de tener su código nuevo en Cuba, Elena en Argentina, y hacer un análisis conjunto de todos estos procesos de reforma que a final de cuentas generan esa justicia pronta y expedita que tanto necesitan los justiciables, necesitamos los justiciables. Jorge, tenemos entendido que ustedes prácticamente están estrenando un código procesal civil que entra en vigor en el año 2018. ¿Regula ya este código específicamente lo referente al uso de la tecnología o es posterior a la pandemia? ¿Cómo se da esto? Bueno, el Código Procesal Civil aprovecha todo el avance que ya teníamos en relación con el uso de la tecnología. Se propicia el uso, la utilización de tecnología más moderna. Hay unas normas muy amplias en el Código Procesal Civil que incluso toman la previsión de la posibilidad de utilizar tecnología que surja en el futuro. Hay una norma ahí muy interesante que a mí me gusta contarla porque es una norma como de mucho futuro. Es que en la demanda de revisión se establece la posibilidad de plantear una demanda de revisión cuando un medio tecnológico del futuro determine que un medio tecnológico ya pasado de moda da unas conclusiones más fidedignas que las que dio el medio tecnológico utilizado actualmente. Por ejemplo, se determina que la prueba de ADN, con medios tecnológicos del futuro, se determina que la prueba de ADN no era lo fiable que decíamos que era. Bueno, eso le podría permitir a alguien plantear una demanda de revisión para que se utilice el medio tecnológico nuevo, el moderno, y de esa forma poder desvirtuar una sentencia firme que ya está incluso ejecutándose o ejecutando. Bueno, hay normas de ese tipo. Se tiene especial cuidado en el Código Procesal Civil con el tema de la brecha digital. El legislador no puede partir de la base de que todas las personas tienen internet y que todas las personas tienen los medios tecnológicos suficientes para intervenir y defenderse o
actuar en un proceso. O sea, hay un especial cuidado con los que llaman desenganchados, ¿verdad? Y tampoco se descarta la utilización de medios de comunicación y documentación tradicionales cuando las circunstancias lo requieren. Jorge, ¿cuándo procede esa demanda de revisión? Como estamos ahora sí que en toda América Latina, ¿cuándo procede esta demanda de revisión? ¿En qué casos específicamente? En Costa Rica, en el Código Procesal Civil, la demanda de revisión procede cuando hay casos graves de violación al debido proceso. Entonces, aunque tengamos una sentencia con autoridad y eficacia de cosa juzgada material, si se logra demostrar que hay una grave indefensión, hay una violación al debido proceso, se tiene hasta un plazo de 10 años máximo para lograr la nulidad de la sentencia. Claro, hay un plazo ahí relativo que es de 3 meses a partir del momento que se tiene el conocimiento para pedir la nulidad, pero el plazo máximo en caso de que haya alguna imposibilidad de conocer la circunstancia es de 10 años. Qué interesante, o sea, el estatus de la cosa juzgada cambia. Hay el caso de las palmeras contra Colombia, precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refiere a ese tema, ¿no? La ponderación de la justicia sobre la misma seguridad jurídica, ¿no? Que podría ser uno de los grandes debates. Ese es un tema, el tema de la relatividad de la cosa juzgada que es interesante y es sano, porque el ordenamiento jurídico no puede permitir que algo que se logró violando el debido proceso Claro, surtiendo efecto. Totalmente de acuerdo, o sea, eso es estar en los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Felicidades, es algo muy interesante. A ver si, por ejemplo, adelante hacemos una conferencia contigo en relación a este tema, ¿no, Jorge? O sea, hay algo que se me olvidaba decir, que en el tema de la tecnología con el Código Procesal Civil, todas las audiencias que realizadas por el tribunal, las audiencias deben ser realizadas por el tribunal, ¿verdad? Y las sentencias deben dictarse por el tribunal ante el cual se practicaron las pruebas. Y hay una norma interesante en el código que, bueno, una norma interesante, pero que en realidad es una norma con la que yo tengo la pusimos ahí porque había que ponerla y ahora voy a explicar por qué, pero yo tengo mis dudas, ¿verdad? A ver. Porque la utilización de medios tecnológicos, así lo dice el código, ¿sí? La utilización de medios tecnológicos que garanticen la relación directa con los elementos del proceso no implica ruptura del principio de inmediación. Yo siempre he dicho, y no lo digo solamente aquí, siempre he dicho que la inmediación que se obtiene por medios tecnológicos es pseudoinmediación, no es realmente inmediación, porque hay elementos del conocimiento del tribunal que no se tienen a mano, ¿verdad? Entonces, pero era necesario consignar esa norma que ha sido muy beneficiosa porque nos ha permitido solventar algunas dificultades, principalmente cuando es obligatorio anular un proceso. Porque, claro. bueno, puede reconstruirse la sentencia con lo escuchado y visto en la audiencia oral en la que se grabó y se grabó audio e imagen. Oye, Jorge, para dejar cerrado, porque fue un tema súper interesante esto de la demanda de revisión, ¿ante quién se promueve la demanda? En Costa Rica, la demanda de revisión se plantea ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en materia civil, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y ante ella se sustancia todo. Ahí se tramita todo como si fuera en primera instancia, todo el procedimiento para determinar si se anula o no se anula la sentencia. Muy interesante. Jorge, mi querido doctor, ¿cuáles son tus perspectivas, tu visión científica, específicamente sobre este tema de la oralidad? Si me permite, doctor, voy a terminar con un resumen. Sí, claro. De qué hacemos nosotros en Costa Rica con la tecnología, de lo fundamental. Perfecto. Y al final voy a decir también algo que estamos en este momento experimentando. Nosotros en Costa Rica presentamos y recibimos demandas
presentamos y recibimos escritos, notificamos por medios electrónicos, los tribunales se comunican entre ellos por medios electrónicos, se anotan directamente al registro público embargos y anotaciones de demanda por medios tecnológicos y se giran directamente de los tribunales a los bancos y a las partes los giros que se hacen normalmente. El tribunal deposita el dinero que tiene que retirar José de Jesús al banco y José de Jesús no tiene que ir al tribunal a retirar el dinero, va directamente al banco a recoger el dinero que le corresponde o que el tribunal le ordena girar. Firmamos escritos y resoluciones digitalmente, practicamos pruebas mediante videoconferencia, hacemos votaciones mediante conferencia y videoconferencia, nos reunimos por videoconferencia, incluso la Corte Plena se reúne en su mayoría por videoconferencia y las partes pueden consultar los expedientes en línea sin tener que ir a los tribunales. Los intercambios de información de qué hacen en otros países siempre a mí me han parecido muy interesante. Es que vale mucho la pena este análisis de derecho comparados. Al inicio, cuando vino el tema de la pandemia, durante la pandemia, hicimos mesas de gente de toda Iberoamérica para analizar profundamente el estatus original previo a la pandemia, qué se estaba haciendo en la pandemia y qué pasaba con el debido proceso. Y ahora estos temas van a generar cosas muy interesantes en México y en otros muchos países porque, bueno, yo tengo la oportunidad de estar en contacto con mucha gente de Costa Rica que aprecio, ya contándote a ti, Jorge, muchos magistrados y mucha gente de la universidad, y de verdad hay cosas bien interesantes, lo mismo que ha pasado en Cuba, en Argentina, y entonces este intercambio de ideas nos da mucho para cuando se haga un análisis y un debate, pues sí se profundice y ver qué está pasando, cómo se están dando los cambios, cómo está generándose la legislación, las nuevas codificaciones procesales. México tiene codificaciones procesales en cada entidad federativa, en cada estado, como cada provincia argentina. Y se ha buscado y está ahí ya para que lo tenga que aprobar y no se ha hecho nada, un Código Nacional de Procedimientos Penales, de procedimientos civiles, perdón, y familiares. Entonces, se ha avanzado en otros muchos países y ahora que la gente está viendo litigantes de todas las esferas, litigantes de todas las áreas de trabajo y toda la gente de Iberoamérica, parte también de Europa, pues yo creo que vale mucho la pena ver estas experiencias para ver efectivamente cómo se han dado los cambios y si están funcionando. Entonces, después de hacer esta pequeña síntesis, Jorge, en relación a lo que es precisamente el aspecto tecnológico, ¿cuáles son tus perspectivas sobre el tema de la oralidad? Bueno, yo tengo claro porque he estudiado el tema durante muchos años y ahora tuve la experiencia de ver cómo, y tengo la experiencia de, primero, redactar el Código Procesal Civil, de corredactar el Código Procesal Civil y ahora de verlo aplicado. Y creo que tengo la seguridad de que, bueno, la oralidad es un sistema que hay que estructurarlo bien, que si no se estructura adecuadamente puede no ser útil. Por sí misma no es la solución a todos los males de la actividad jurisdiccional, propicia una justicia pronta y de calidad cuando se implementa bien, ¿verdad? Claro. Y las normas procesales, y este es un tema que es muy importante. Cuando se hace un código hay que tener cuidado de que las normas procesales no permitan la derivación hacia la escritura y que permitan la realización de dos principios fundamentales que son la inmediación y la concentración. Y otro aspecto fundamental, si no se limita el acceso a los recursos, el sistema, por muy bondadoso que sea, no funciona, porque al final se atenta contra el principio de concentración. Y la capacitación, bueno, nosotros vivimos la experiencia que pasamos de un sistema totalmente escrito a un sistema influenciado por la oralidad, como le llamo yo, y entonces la capacitación fue fundamental porque
la reticencia de los operadores jurídicos puede ser importante. Sí, 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 claro. O sea, ahí hay dos elementos claves, el tema intrínseco y extrínseco. O sea, la arquitectura normativa que vamos a ver más adelante en todo este desarrollo de la conferencia guiada con el doctor Jorge Alberto López y la formación de operadores, ¿no? Que son las claves en el sistema. Profesor, ¿cuál ha sido la experiencia precisamente de Costa Rica en relación con la oralidad en el proceso civil? Sí, bueno, antes, como decía anteriormente, antes del 2008 teníamos una justicia escrita totalmente, teníamos una justicia lenta y engorrosa. Nuestra justicia civil era de mala calidad. Los jueces veían el expediente hasta el momento en que llegaba ahí en un carrito. El camino para obtener una sentencia era tortuoso, precisamente porque el litigante tenía amplias posibilidades de recurrir y la justicia estaba más enfocada en la búsqueda de una sentencia que en la solución del conflicto. Eso no lo podemos decir ahora porque ya tenemos claro que al final lo que interesa es la solución del conflicto y hay una serie de mecanismos para hacerlo. La oralidad se introdujo legalmente por primera vez en el año 2008, como les dije anteriormente. La introducción de la oralidad no estuvo exenta de opositores, ¿verdad? Hubo dudas sobre la conveniencia de introducir la oralidad, hubo dudas sobre el tema del costo, que ya sabemos que en doctrina se habla mucho del tema, y se llegó a decir incluso que la oralidad no era operativa para materia civil. ¿Qué características tiene la oralidad en el sistema procesal civil de Costa Rica actualmente? Bueno, tengo que decir que se introdujo la oralidad de forma sistemática, no se exageró, ¿no? Las voces de la exageración se oyeron, ¿verdad? Se escucharon, que las sentencias tenían que ser orales, que la demanda tenía que ser oral, que la contestación de la demanda tenía que ser oral, que todo tenía que ser oral. Bueno, se puso un poco de cuidado en eso y no se exageró. Proceso por audiencias, una audiencia preliminar, una audiencia complementaria, como está casi en todos los sistemas procesales. Se concentró el procedimiento, se eliminó una instancia. Nosotros en Costa Rica teníamos primera instancia, segunda instancia y casación. Eliminamos la segunda instancia y ahora se va directamente de primera instancia a casación en unos casos y de primera instancia a segunda instancia en otros casos. Se disminuyó la posibilidad de establecer recursos. En los procesos se introdujo una dinámica procedimental muy flexible. Si el tribunal considera que no hay que hacer audiencia oral, no se hace. Si se considera que se debe tramitar en una sola audiencia oral, se tramita en una audiencia oral de acuerdo con las circunstancias. Necesariamente el tribunal que practica la prueba debe dictarse la sentencia. No hay salida. Blindamos al sistema para no incurrir en ese pecado que a veces se comete en los ordenamientos procesales influenciados por la oralidad, y se introdujo un recurso de casación menos formalista porque eliminamos una instancia. Entonces teníamos que cuidarnos de la Corte Interamericana de Derechos de los Humanos estándares en este tema. Y aquí abonar algo muy interesante, ¿no? Pues digo, por el caso mexicano, que el amparo es, no, el tema del amparo judicial en Costa Rica. Concentrado solo la sala constitucional. Pero el amparo, por ejemplo, se dicta la resolución, viene la casación, se dicta la resolución de la casación, esa queda como cosa juzgada. Como cosa juzgada material. Y no es... No hay otra. No, pero para que sepa la gente, porque en México no y no hay la posibilidad del amparo judicial. No hay la posibilidad del amparo judicial para revisar algo que ya las instancias judiciales establecieron. Es que es muy interesante este tema. Es algo que me llama a mí la atención de México, ¿verdad? Siempre me ha llamado la atención. Pero yo creo que aquí lo importante también es el tema, siendo honestos de la corrupción, la impunidad, muchos temas que están ahí, y que el nivel de confiabilidad que se tiene en el Poder Judicial Federal, que es el que tramita el amparo, es muy alto. Y el caso concreto se quiso eliminar con la reforma de 2011 en materia de amparo del 6 de junio de 2011,
se buscaba eso, se había buscado y no se pudo por eso. Decían Costa Rica, bueno, es que Costa Rica tiene una gran credibilidad en su poder judicial. Es correcto. Hay una importante credibilidad. Qué importante. Tenemos problemas de justicia pronta y cumplida, como parece ser en todo el mundo. Claro. Pero hay una credibilidad importante en el sistema de justicia. ¿Cómo se ha logrado? Qué bueno este detalle, pero este es uno de los grandes conflictos que se tienen en nuestra América Latina. ¿Cómo lo ha logrado? Por ejemplo, el caso de la Corte, que es verdaderamente importantísimo destacarlo. Ese nivel de credibilidad es increíble, ¿no? Y bueno, las instancias también del Poder Judicial en general tienen una gran credibilidad que no gozan muchos de los tribunales de América Latina. Sí, yo creo que es una cuestión de tradición. Aquí todavía se cree mucho en los tribunales. De hecho, es uno de los problemas que está teniendo el arbitraje. Sí. O sea, se cree tanto en los tribunales que el arbitraje no ha despegado como muchos. Es que también ahí está el tema interesante, o sea, ahí vaya, la manera de que es tan efectiva, tan pronta, digo, dentro de lo factible, expedita, dentro de lo factible, pero efectiva la justicia, que se cumplen con los estándares tirados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que de alguna manera es, perdonándome la expresión, en México lo vemos como vivir en Disneylandia, o sea, parece broma, pero esa es la realidad. Cuando fue el debate, no había en los tribunales supremos, en las segundas instancias para materia de apelación, esa confianza para decir, no, es que ya no hay necesidad del amparo. Sí, sí. Perfecto. Oiga, doctor Jorge Alberto López, este es un tema bien interesante con la experticia que tiene desde donde usted está, de este nivel de confiabilidad, de eficacia. ¿Estaba preparada la normativa procesal civil de Costa Rica para afrontar la pandemia? Estamos hablando de estos temas, sobre todo también en nuevas tecnologías, ¿no? Que decíamos que México en 2011 habló del amparo ya materialmente en temas digitalizados y cosas por el estilo, pero no se había implementado y nos agarró de sorpresa. ¿Estaba preparada Costa Rica? Vamos a ver, no quisiera presumir que estábamos preparados. Pero qué bueno que se presuma, da gusto. Bueno, pero yo casi diría, para decirlo de mejor manera, que se dieron algunas felices coincidencias. Nadie podía imaginarse que en el 2020 íbamos a comenzar con una situación tan complicada como esta, pero nosotros teníamos 2 años de experimentar con el proceso civil influenciado por la oralidad, con la ley de cobro judicial y con la ley de monitoreo arrendaticio. Eran audiencias orales y utilización de la oralidad en materias cobratorias y en materias de arrendamiento, pero eso ya era una experiencia. Y el código se promulgó en el 2018, entró en vigencia en octubre del 2018, quiere decir que al 2020 ya teníamos un importante tiempo de aplicación. Y además, como estábamos trabajando con tecnología, bueno, se dio la suerte que cuando vino la pandemia, nosotros estábamos, digámosle, preparados por un tema de coincidencia. Había entrado en vigencia el Código Procesal Civil, teníamos oralidad, las audiencias orales se hicieron por medios tecnológicos. Al principio, yo tengo la cuestión de que soy magistrado suplente de la Corte, pero soy abogado litigante. Después de que me jubilé hace 6 años, me convertí en abogado litigante y estoy llevando asuntos judiciales como abogado. Bueno, a mí como que no me gustaba mucho el tema de practicar una prueba, de interrogar a un testigo por medios tecnológicos, porque no existe ese contacto directo que hay cuando la audiencia es presencial. Bueno, al final, todo parece indicar que nos fue bien y también todo parece indicar que muchas audiencias orales, principalmente las preliminares, se van a quedar virtuales, porque realmente es funcional. Claro. Sí. Oye, qué interesante, y sobre todo para ver
nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica, ¿cuáles fueron los parámetros, los procesos de selección de los redactores? Los redactores se seleccionaron por, vamos a ver, el presidente de la Corte de aquella época, don Luis Paulino Mora. Ah, paz descanse, muy amigo, Paulino Mora Mora. Paz descanse, don Luis Paulino. Prácticamente él y un magistrado que se llama Luis Guillermo Rivas Loaiziga, que fueron los que impulsaron la reforma, prácticamente nos escogieron así por trayectoria, porque éramos profesores de universidad, porque habíamos sido jueces, porque éramos jueces desde hace bastante tiempo, y nos escogieron y nos dedicamos a trabajar. Sí nos preocupamos, y esto yo siempre lo resalto, sí nos preocupamos por democratizar el proyecto. Cualquier persona, bueno, yo era el que lo trabajaba porque yo era el escribiente del grupo, llevaba el control del proyecto, y cualquier persona que me enviaba un correo electrónico y me decía, remítame el proyecto de Código Procesal Civil, sin ningún problema se lo enviábamos. A toda persona que lo pedía, se lo enviábamos. Entonces se hicieron muchas tesis, nos reunimos con jueces, vimos artículos complicados. Al principio había jueces que no les cabía, como decimos aquí, no les cabía en la cabeza ciertas cosas que proponíamos, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando. Seguramente estuvimos 15 años tratando de que lo aprobara la Asamblea Legislativa y no lo aprobaban, y de tanto, bueno, íbamos a todas las conferencias, explicábamos el código y todo, que al final de cuentas, cuando entró en vigencia, ya para nadie era extraño las soluciones que se propusieron ahí en ese código. Muy interesante. Vamos a hablar que este código, que sí es un proceso de selección de los redactores muy importante, con cuestión de méritos, como siempre se ha hecho generalmente en Costa Rica y que debería permear en toda América Latina, ojalá que así fuera, incluido México, es de 2018. Estamos hablando de que ya tenía avances en estos temas, ya nos has comentado, ya nos señalaste precisamente en temas de la oralidad y sobre todo en temas de tecnologías, nuevas tecnologías, pero después que viene la pandemia, pues es una situación inesperada y muy abrupta. ¿Hubo algunas reformas, algunas modificaciones, algunas adiciones a este código, Jorge? No ha habido ninguna reforma, ni ninguna. Sí hubo unas reformas, pero prácticamente ahí creo que en todo este tiempo solamente se han tocado 3 artículos, pero nada de fondo. Por ejemplo, 2 artículos se tocaron para decir que cuando se remataban bienes en procesos concursales era necesario nombrar perito. O sea, eso es nada. Y prácticamente esas son las únicas 2 reformas. Pero reformas de calado, que tengan algún impacto importante en la forma de hacer la justicia civil, no ha habido nada. El código, a mí me suena feo decirlo, pero parece que quedó bastante bien. Ahí le voy a hacer llegar un ejemplar. Claro, para llegarlo a todos los que igual nos permitas tú, a llegárselo a toda la gente que lo considere pertinente. Oye, Jorge, quiere decir que este código 2018, de alguna manera, que siempre se demostró que es de avanzada y que lo generó gente como tú, visionaria, estaba perfectamente ajustado a las necesidades que un par de años después se dio con motivo de la pandemia. O sea, no hubo necesidad en el uso de la tecnología de hacer ninguna adecuación. No se hizo ninguna adecuación. Algunos ajustes hubo que hacer a nivel de corte, ¿verdad? En la Corte Suprema hubo que tomar determinaciones de organización, ¿verdad? Pero el tema ya del proceso. Del procedimiento, nada que ver. Las demandas por escrito, la audiencia oral por videoconferencia, la audiencia de prueba por videoconferencia, los reconocimientos judiciales, que es como antes le llamaba inspección ocular, pero los reconocimientos judiciales se hacían con todas las protecciones. Prácticamente no hubo que hacer ningún ajuste para efectos de la pandemia. Jorge, en este Código Procesal Civil 2018, evidentemente
con este proceso de selección, pues había visiones diferentes, es claro, es obvio, toda la información que reciben y demás. Como decías tú, había quien radicalizaba la oralidad y como una elección de método de debate integral, desde la demanda, la contestación, lo que todo. ¿Cómo fue que se vino dando este debate, este análisis conjunto de los corredactores para poder terminar aterrizando a algo que no fuese totalmente radicalizado al tema de la oralidad, sino decir, bueno, es eminentemente oral, pero, prominentemente oral, eminentemente oral, pero no todo es oral? Hay algo ahí que es importante. Los tres redactores del código éramos compañeros jueces de tribunal. Éramos compañeros jueces de tribunal, de diferentes tribunales, pero digamos que teníamos una ideología muy parecida. Y queríamos ofrecerle al país, queríamos darle al país soluciones que fueran útiles, apropiadas. Yo digo que si a mí me ponen a redactar otro código procesal civil, yo no lo puedo redactar con otras personas que no sean esas dos personas. Don Gerardo y don José Rodolfo. Nosotros discutíamos, discrepábamos y al final buscábamos una solución, la mejor solución para el ciudadano. Nunca discutíamos y nos íbamos discutiendo y al día siguiente regresábamos y seguíamos trabajando porque nos encerraron 1 año y medio dedicados exclusivamente a eso. Pero al final nosotros terminamos siendo grandes amigos, nos queremos muchísimo los tres y yo digo que yo no podría redactar un código con otras dos personas que no sean ellos dos porque fueron muy para coincidir hay que tener mucha inteligencia, hay que estar muy bien ubicado y mis compañeros de redacción del código tuvieron esas cualidades que logramos esto. Los tres estamos orgullosísimos del código, ya lo dijo usted, no ha habido necesidad de hacer ninguna reforma y un proceso que antes duraba 6, 7 años, profesor, se lo digo como litigante, yo he visto asuntos ordinarios resueltos en menos tiempo de 1 año. Fíjate nada más, qué maravilla. Sí. Tenemos algunos problemas de organización. Sí, claro. Hay cosas que hay que mejorar porque todavía quedan asuntos que se tardan un poco, pero me parece que si arreglamos algunos problemas de organización, podríamos tener un proceso civil modelo con el que soñamos todos los que nos dedicamos a estudiar. Pero se acerca mucho, pero se tomó muy en consideración la formación de operadores paralelamente. Se capacitó, la Escuela Judicial del Poder Judicial capacitó a todo el personal y a todos los jueces y el Colegio de Abogados abrió todos los cursos habidos y por haber para que se capacitaran la mayor cantidad de abogados. No, increíble. Vamos a hacer un ejercicio de vincular. Primero pillas varios corredactores de América Latina que va a estar invitado Jorge de cajón con relación a todo esto y luego en físico traerte a México. Esto vale la pena. Jorge, conocemos pues en nuestra América Latina pues cómo somos heterogéneos y hablamos de códigos procesales civiles y comerciales, códigos procesales civiles y familiares, etcétera. Costa Rica tiene segregado esto, tiene un código procesal civil, tiene un código procesal familiar y debe tener un código procesal comercial. Nosotros quisimos hacer un código general del proceso como hay en Uruguay, como hay en España, pero no fue posible. De alguna manera, estamos claros que cada materia tiene sus especialidades. Familia tiene sus especialidades, laboral tiene sus especialidades, contencioso administrativo tiene sus especialidades. Hicimos un proyecto de código procesal civil, procesal general, con una primera parte que es todos los procesos, una sección para familia, una sección para laboral y una sección para contencioso administrativo. O sea, perdón, Jorge, abarcaban civil, familiar. Civil, familiar, laboral y contencioso. Ay, laboral. Y agrario. Y agrario. No, hombre, qué bárbaro, qué pretencioso. Y agrario, pero cada una de usted sabe que en estos países hay líderes en esas materias y los líderes de las materias decidieron
ahora tenemos este Código Procesal Civil es civil y comercial. Este. Pero hay un Código Procesal Laboral, hay un Código Procesal de Familia, hay un Código Procesal Agrario y hay un Código Procesal. Sí, como Argentina civil y comercial, México está pretendiendo un civil y familiar, o sea, Cuba es un familiar, o sea, es diferente, así varía mucho. Entonces allá, el de ustedes es comercial también, o sea, abarca civil y comercial. Todo lo que nosotros concebimos como materia mercantil. Civil y comercial. Perfecto, no, muy interesante, muy interesante. Están juntos los dos. Están juntos. Sí. Y lo familiar quedó en un solo código específicamente. Código aparte, laboral un código aparte, agrario un código aparte y contencioso administrativo un código aparte. La misma oralidad pudo haber permitido como tronco común, como un marco referencial, de alguna manera uniformar los procedimientos, ¿no, Jorge? Sí, esa era la idea que teníamos. De hecho, la mayoría de los otros códigos tienen mucha influencia y si uno los revisa hay artículos exactamente iguales que lo que estaba en el Código Procesal Civil. Definitivamente. Sí. Sí. Oye, y la capacidad instalada, la estructura en Costa Rica no es rebasada con relación a los usuarios. Se hizo un trabajo de implementación. Nosotros pusimos una vacatio legis de 3 años para tener oportunidad, para coordinarlo con el presupuesto de los años entrantes para lograr hacer una implementación muy buena. Las personas 3 años que corrían y partían ¿de qué fecha, Jorge? A partir de la entrada, de la aprobación del código. En 2018. No, en el 2015. O sea, a 2018 tenía que estar ya. La Asamblea Legislativa lo aprobó en el 2015 y se tenía hasta el 2018 que entraba en vigencia 3 años para implementarlo. Excelente. Con casi 2 presupuestos anuales, ¿verdad? Porque en Costa Rica el 6% del presupuesto nacional es para el Poder Judicial. Y eso es importantísimo. Y entonces tuvimos 3 años. Las personas que hicieron la implementación hicieron un gran trabajo de implementación, trabajo que en ese aspecto sí ya tenemos que hacer algunos cambios y hacer algunos arreglos. Jorge, esa constitucionalización del presupuesto del Poder Judicial ha sido importantísima. Claro. Definitivamente. O sea, México es uno de los grandes pendientes. O sea, eso te permite verdaderamente la independencia. Sí. Entonces, en 3 años, y en los 3 años te terminó y se implementa, a 2018 ya estaba completamente implementado. Se implementó, se crearon las plazas que había que crear, se reorganizaron los tribunales. Ok. A algunos se les cambió hasta de nombre y se hizo todo eso. O sea, pero tenemos que hacer cosas todavía, tenemos que cambiar. Hay algunas. ¿Qué pendientes tenemos? ¿Qué pendientes tenemos, Jorge? Tenemos que trabajar en reorganización de algunos tribunales. Hay un tema de acceso del recurso de casación a la sala primera que hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo no a nivel legislativo, sino, vamos a ver, a la sala de casación solo llegan asuntos de, vamos a ponerle $6,000 para arriba, pero está pendiente de que se aumente la cuantía para que la sala de casación no tenga tanto que conocer, aumentar la cuantía a $50,000 para que esos procesos de menos de $50,000 queden únicamente con apelación. Pero eso es algo que no se ha podido hacer. O sea, en ese tema la cuantía te establece hacia dónde te vas, si te vas a apelación o si te vas a la casación. Pero siempre te voy a dar claro y te voy a decir ahorita por qué, siempre va a haber un recurso para poder impugnar la sentencia. Sí, teníamos que cuidarnos por la Corte Interamericana de Caso Herrera. Exactamente. Lo que no tenga apelación tiene casación. Claro.
Pero no todo puede ir a casación porque llenamos la sala que tiene menos capacidad de respuesta que los tribunales de apelación. Sí, pero de acuerdo al artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene que haber alguna vía específicamente para poder impugnar. Una segunda revisión. Sí, te comento eso, Jorge, porque en materia civil, los códigos te comentaba de procedimientos son locales y en materia comercial, que es el derecho mercantil en México, el Código de Comercio, si no se tiene una cuantía en la sentencia, es cosa firme, es cosa juzgada, formal, porque te da la posibilidad de manejar el amparo directo. Hay dos tipos de amparo en México. O sea, ahí sí accesas al amparo de cualquier circunstancia. El amparo accesas a todo, pero ahí no existe la apelación ni ningún otro medio ordinario de impugnación, lo que es totalmente inconvencional. Claro, claro. Qué interesante. Y ahora, ¿en cuánto está ahorita para poder ir precisamente a la corte? $5,500, $6,000, algo así. Hablando de la suerte principal, por ejemplo, del asunto, hablando de con accesorios, cómo se establece la estimación de la demanda. La estimación de la demanda, y se va a aumentar pues para no estar de alguna manera saturando, ¿verdad? La corte. Qué interesante, qué gran trabajo, Jorge. Primero agradecerte tu presencia en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, de la cual eres miembro honorario ya. Nos da mucho gusto tener unas extraordinarias referencias tuyas. Un gran abrazo a Jorge, eres un hombre muy, muy talentoso. No le crea mucho, me estima mucho, entonces esos cariños son peligrosos. No, porque la verdad ha sido muy interesante, va a ser todo lo que va a generar esto impresionante. De hecho, reitero, vamos ahora que vienen estas grandes reformas en varios países, por ejemplo, en lo que hizo en Argentina, súper interesante, lo que se hizo en Cuba, se está haciendo, se hizo en Costa Rica, en algunos, tener una mesa de unos 3 o 4 de los diversos países que fueron corredactores y hacer un análisis del tema para ver los puntos precisamente de convergencia y los puntos en los que no, y realmente ver el estatus actual y qué está funcionando y qué no, porque este ejercicio nos va a servir mucho a toda nuestra América Latina, Jorge. Claro. Bueno. Muchísimas gracias, mi querido doctor Jorge Alberto López González. Pues bueno, gracias por haber estado en la academia y pues el principio de varias participaciones acorde a tus tiempos, Jorge. Igualmente, profesor, un gusto para servirle. Estamos a la orden. Bueno, pues hoy despedimos precisamente al doctor Jorge Alberto López González de Costa Rica, magistrado que es ministro para nosotros en Costa Rica, suplente de la Corte Suprema de Justicia, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, corredactor del nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica, entre otras muchas cosas, catedrático, jubilado del Poder Judicial, que abordó el tema con una gran pericia y una gran sencillez, oralidad y tecnología en el proceso civil, la experiencia de Costa Rica, de nuestra cuarta conferencia muy agradable que iniciamos con nuestro expositor de Argentina, ya estuvo el expositor de Venezuela, ahora está de Costa Rica, o sea, vamos a ir pasando hasta cubrir el grueso de nuestra América Latina, y en esos ejercicios se va emocionando uno mucho porque vas viendo algunas debilidades y por dónde podemos partir. Y yo creo que ese ejercicio, esa mesa que vamos a hacer con algunos corredactores de diferentes códigos procesales, civiles, comerciales en nuestra América Latina va a ser muy provechoso. Vamos a hacer también un colectivo con las participaciones en el tema de derecho procesal de este Congreso Iberoamericano. Ya te voy a llegar las especificaciones y los reconocimientos, Jorge, y muchísimas gracias. Gracias a todos. Un privilegio haber estado hoy con el doctor Jorge Alberto López González de Costa Rica, evidentemente continuando con un Congreso Internacional y sobre todo iberoamericano de Derecho Procesal de la más alta talla. Muchísimas gracias, Jorge.